Bueno, ahora están presentes el ingeniero Nicolás Ruggiero y el ingeniero Eduardo Garjevsich. De profesión ingeniero, Nicolás, de afición emprendedor y de pasión la tecnología. Nicolás es un joven emprendedor que ha demostrado sus logros en la industria de la construcción y es reconocido principalmente por su liderazgo en organizaciones, creación de equipos de trabajo y relaciones estratégicas. Ha desarrollado una extensa experiencia implementando planes estratégicos y operativos, liderando diferentes tipos de proyectos y creando distintas organizaciones como Edilicia, AL4 Aluminios y Goliat Desarrollos, entre otras. Goliat. Apasionado en cada trabajo que se involucra y responsable en cada equipo que participa. Es invitado a los Estados Unidos anualmente, participando de congresos internacionales como Autodesk University y visitando universidades como Stanford, Mead y Harvard. El ingeniero Eduardo Garjevsich es ingeniero civil, líder del área de obras y costos de Edilicia, con experiencia tanto en obra como en oficina técnica, en muy variadas tareas. Su especialidad en análisis alternativo de soluciones no convencionales, optimización de procesos y servicios, incorporación de tecnología y herramientas informáticas a todo tipo de tareas, conducción de equipos de trabajo y capacitación. Muy bien. Bueno, ahora sí. Estoy muy contento de estar acá. La verdad es que el trabajito que nos dio Javier ahora de exponer después de Lucrecia, Alejandro, Valentín y varios que escuchamos, que la verdad son muy buenos. La verdad nos dejó un trabajo bastante difícil, pero nos gusta el desafío. Prometo que no sé si se va a llevar mucho de esta presentación, pero vamos a tratar de que sea ágil. Yo les voy a contar una historia de mi empresa basada un poco en la tecnología y en la filosofía de la empresa. Nosotros creemos que nuestro talento se basa en la suerte. La suerte como saber utilizar eficientemente los recursos para tener éxito. Somos de Edilicia y principalmente somos una empresa, más que una empresa diría yo, somos un grupo de personas apasionadas a lo que hacemos, la cual le ponemos mucho entusiasmo y tomamos nuestro trabajo un poco como un hobby. Materializamos proyectos de la mejor forma posible, estamos buscando todo el tiempo nuevas tecnologías y viendo cuáles son las ventajas y desventajas, pero básicamente como nos apasiona mucho hay cosas que no nos cuestan, entonces evolucionamos bastante rápido en algunas cuestiones y tenemos la suerte de verlos materializados. Entonces, eso nos da una ventaja quizá en las implementaciones y una desventaja también porque pagamos los errores que vamos cometiendo. Este tipo de proyectos, por esto estoy medio mareado, y las materializaciones de esta forma. Voy a dividir la presentación en 5 partes. 2 de esas partes la va a dar Edu, que es experto en el tema, pero les voy a contar primero un poco, voy a arrancar con por qué compartimos, por qué somos una empresa constructora que tiene un área de educación y que está desde la universidad hasta en cursos privados, hasta en charlas y le dedicamos muchos recursos a esto. Principalmente nosotros pensamos que no tenemos que dejar que nos roben las ideas, nosotros las tenemos que regalar antes. Entonces, esto es una frase que dijo Sir Ken Robinson, para quien no lo conozca, que por favor mire las charlas TED de esta persona, que es un educador de los mejores. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar y de que nos hayan invitado a raíz de que nosotros nos contactamos con personas, creo yo, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y tuvimos la posibilidad de participar en un montón de en eventos internacionales, que eso nos fue conectando una cosa con la otra y fuimos desde la Autodesk University, a la cual venimos yendo los últimos años y vamos a ir este año si Dios quiere, y eso nos contactó con un montón de universidades y hasta tuvimos posibilidades de tomar clases en universidades, hasta clases privadas nos han dado, que nos abrieron un poquito la cabeza, hicieron que cambiemos un poco, vengamos acá con unas ideas nuevas
y tratemos de buscar un avance para que la cosa se materialice. Y ahora les voy a explicar mejor. Yo les voy a contar ahora, como todos sabrán, cuáles son las etapas de adopción BIM de una empresa y después para explicarle qué nos pasó a nosotros. Como todos sabemos, nosotros tenemos un status quo inicial. Cuando implementamos BIM tenemos una excitación temporal, habrán visto este gráfico por ahí. Después empieza una parte de resistencia. A partir de ahí viene el caos, y esta es la parte donde hay que invertir realmente en lo que estamos haciendo, porque si no, desde este momento lo dejamos. Después aparece un cambio de mentalidad, en donde empezamos a ascender con la productividad, y viene una parte muy importante que es la integración. Si logro pasar esa parte, a partir de ahí viene el nuevo status quo, el nuevo nivel en el que yo trabajo. Esto es BIM. Y esto es cualquier cambio que un ser humano tome. Tiene que pasar una etapa de improductividad hasta el acostumbramiento, porque no existe cambio lineal positivamente. A raíz de eso, vamos a llevarlo un poco a lo que hacíamos antes en el proceso papel en la empresa. El arquitecto pensaba cómo quería su diseño, cómo quería su proyecto. A raíz de eso, presentaba los planos de arquitectura al ingeniero, que lo que hacía era hacer los cálculos, llevaba los planos de arquitectura e ingeniería al contratista principal, a su vez le agregaba o no detalles o planos de fabricación que los llevaba al subcontratista, y a raíz de eso llegaba al obrero, que como dijo mi abuelo, que bajó de un andamio, fue realmente alguien, como decía Alejandro, que se ensució las manos y conoce la construcción desde otro lado, materializaba la obra. Después nosotros tuvimos un salto al CAD. En el CAD vimos esta gran diferencia. Bueno, mucha diferencia no había, pero pasó algo así. Ahora, ¿qué pasó cuando nosotros dijimos, ok, estamos acá, este es nuestro status quo, nos enteramos de que había una forma mejor de laburar, entonces hagámoslo? Bárbaro. Pasamos y dijimos, ok, adoptemos BIM. Lo adoptamos. Estábamos contentos con lo que hacíamos. Y cuando medimos, estábamos ahí. Es decir, seguimos igual en productividad. Habíamos invertido un montón y no había una gran diferencia en nuestro trabajo, trabajando con BIM. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué nos dimos cuenta que faltaba? Nosotros estábamos en un proceso de ilusión BIM. Hacíamos esto. El arquitecto pasaba ya su proyecto a BIM y tenía un intercambio muy interesante, pero a raíz de eso, después lo que pasaba era esto, un proceso lineal exactamente igual que lo que se hacía en el papel, llamémosle. Entonces, claro, nosotros teníamos la ilusión, nos creíamos una empresa súper avanzada, pero lo único que hacíamos era hacer un diseño BIM para que después el proceso de la obra y ese 95-96% que está sea exactamente igual. Entonces el valor agregado era muy poco y a la inversión que habíamos hecho. Entonces, realmente dijimos, bueno, ahora sí queremos pasar a hacer un proceso BIM como realmente dicen los manuales que hay que hacer. Es decir, nucleados ahí en el medio, con un intercambio de información de todos los actores que haya en la obra. Inclusive desde acá, hasta el último, hasta el albañil que coloca el ladrillo. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos una ventaja y teníamos una desventaja. Nosotros teníamos muchas áreas a las que podíamos llegar, al ser una constructora, a influir, porque manejábamos hasta el presupuesto, llamémosle, de la construcción. Y la desventaja, como pasa en la Argentina, es que después dependíamos de un montón de factores que no hacían al proceso BIM. Hoy en día le puedo decir que estamos acá, para serles honestos, por aquí. No pudimos llegar al nuevo status quo, pero avanzamos muchísimo. ¿Y cómo avanzamos? Con la integración.
empezamos a darnos cuenta que necesitábamos más gente que lo conozca y no era una herramienta a la cual, uy, me enteré de algo, lo traje, ahora es mío y yo voy a tener un valor agregado en el mercado con lo que haciéndolo. Nos dimos cuenta que eso no era así. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a ser nuestros propios subcontratistas. Empezamos a tratar de que todos los actores que se involucren, ya seamos internos o externos, sean BIM. Algunos pudimos, por ejemplo, les doy un ejemplo, cuando tuvimos que hacer de una torre de 20 pisos las instalaciones eléctricas, la condición que le pusimos al contratista eléctrico fue: te pago más de tu presupuesto, pero lo haces en BIM. ¿En qué? En BIM. Pero, ¿estás loco? Yo sé trabajar así. No, pero te capacito yo si es necesario. O sea, empezamos a generar, inclusive usando la educación, empezamos a generar, bueno, capacitemos a nuestros subcontratistas o seamos nuestros propios subcontratistas. Así fue que una empresa de aluminios que trabaja tanto para nuestra empresa como para afuera, que es nuestra, o sea, tiene esto. O sea, hicimos las aberturas modeladas al detalle, entonces dijimos, todo tiene que tener que ver con esa condición de que todo el mundo intercambie información. Así también es como estamos ahora integrándonos con la empresa de movimiento de suelos, al cual podemos hacer esto. Es decir, con los modelos BIM ya llegamos a hacer un cómputo exacto de los rellenos, de los retiros, y empezar a trabajar en conjunto. Si no, era un contratista el cual terminaba como haciendo lo que quería y no iba a esa integración que buscábamos. También empezamos a hacer, y esto es una ventaja porque muchos éramos ya ingenieros, nuestro propio estudio de ingeniería. Empezamos a meter BIM con ingeniería, que era algo que no encontrábamos muy seguido. Entonces ya esto son procesos de ingeniería ya internos, usando, por ejemplo, robot para los cálculos para nuestra misma empresa. Entonces ya la cosa empezaba a fluir un poco más que subcontratar la ingeniería, el estudio de ingeniería, que eso nos traía algunas ventajas de experiencia, pero algunas desventajas que no estaban en el proceso colaborativo que nosotros buscábamos. Bueno, más de las capturas de pantalla de algunas de las computadoras de la empresa. Pero lo más importante de todo fue haber creado el área de educación. El área de educación se crea a partir de que nos gusta lo que hacemos y nos gusta enseñarlos, y nos dimos cuenta de que nos conviene enseñarlos. No era solamente caridad, era conveniencia. Entonces empezamos de a poco, primero porque nos llamaban a dar un curso, a dar otro. A partir de ahí se empezaron a sumar gente, nos empezaban a llamar las cámaras, empresas, implementaciones, y siempre había una contraprestación en el medio. La parte educativa no solo fue una gran publicidad, pero para darle un ejemplo, nos cerraron un edificio llave en mano, una desarrolladora, por el hecho de que una empleada nueva que habían tenido, porque habían escuchado de BIM, había tomado un curso con nosotros y le dijo: háganlo con ellos, son muy buenos. Y esa fue la decisión final del desarrollador. O sea, esto no fue solamente una cuestión caritativa o altruista, sino que terminó siendo una conveniencia muy grande en la forma de trabajo. A raíz de esto, ingresamos también, esto es la Facultad de Arquitectura, la UNR en Rosario, que hay ya una asignatura optativa que tanto Edu como Jimena, que la habrán escuchado ayer, pertenecen. Entonces empezamos a ya... Ese hecho de compartir nos empezó a devolver mucho en muy poco tiempo. Estas son charlas, congresos a los cuales nosotros asistimos, cursos, entidades, la Cámara de la Construcción, etcétera, etcétera. Bien, ahora quiero hablarle un poco de el por qué y el cómo. No vamos a definir BIM, hay muchos de los de acá que saben las definiciones, inclusive saben manejarlos de una forma muy avanzada. Pero a mí me gustaría, como ya lo dijo Shakespeare, perdón, ahí lo pasé un poco. Nosotros tuvimos esta pregunta de ¿meternos en BIM o no meternos en BIM? Entonces dijimos, ok, vamos a hacer algo. Como creemos en la frase de Lewis Carroll, que fue el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que dice que para mantenerse en el mismo lugar hay que correr bastante rápido. Hoy en día cada vez más eso.
no nos podemos quedar con una sola cosa, tenemos que seguir viendo qué hay y avanzar. Nosotros dijimos, ok, vamos a ver el por qué. Vamos a ver por qué vamos a hacer BIM. Esto es una constructora muy grande de Rosario que hace obra pública. Una vez, un muy amigo mío, ingeniero, me dijo, nosotros hacemos obras faraónicas. Genial, le dije yo, ¿pues por la magnitud? No, por la metodología constructiva, construimos igual que los faraones, dice. Igual. Llevan las cosas a mano, van, vienen, no estudiamos nada, sobre la marcha tomamos decisiones. Entonces yo creo por ahí que hay una responsabilidad de todo esto y parte de nosotros mismos. Esta imagen, este es un disco rígido de 5 megas que pesa 1 tonelada en el año 60 por ahí y está siendo trasladado, o sea, están mandando un mail básicamente en esa época. Y esto es básicamente lo que todos ustedes tienen ahora en su bolsillo, inclusive creo que hasta se queda corto esta imagen. Entonces, el crecimiento exponencial de la tecnología hace que nosotros tengamos mayor responsabilidad en estar actualizados y en estar viendo porque necesitamos hacer las cosas mejor. Como verán, esta fecha a mí me da un poco de vergüenza, yo no había nacido y no cambió mucho esta forma. Perdón, es la realidad, pero ¿por qué? Porque es un poco parecido lo que venían innovando en ese momento a lo que hoy en día en la gran mayoría de la construcción hacemos. Por este lado, y creo que esta curva ya la han mostrado en alguna otra charla, esto es Estados Unidos, esta es la productividad de todas las empresas que no tienen que ver con la construcción, y por acá abajo, y de acuerdo a qué industria, es la productividad de la construcción en sí. O sea, se ha mantenido del año 54 al año 2012. Entonces, ahí hay una responsabilidad y hay un gran cambio. Las otras industrias, esto es otra comparación para ver el porqué. Las otras industrias, esta es una automotriz en los años 50, hoy en día. Así hacían aviones también, esto debe ser década del 80, por ahí. Y esto es la fábrica de Boeing hoy en día. Esto es la construcción, años 40, 50, hoy en día. A ver, mejoró un poco, por lo menos tienen zapatos de seguridad y un hilo, algo de tecnología tienen. Pero esto es un poco, a mí particularmente me dio un poco de vergüenza. A raíz de ahí empecé a decir, bueno, tiene que haber un cambio. Que no sé si es BIM tampoco, porque después vamos a hablar más adelante. Quizás haya algo más ahí, pero nosotros tenemos que estar responsabilizados en esto. ¿Y el para qué? El para qué tiene que ver también con algo que a nosotros nos llevan muchos currículums en la empresa, y yo creo que necesitamos arquitectos más arquitectos y menos dibujantes, computistas, renderistas, cadistas. Esto no tiene que haber más. Eso es, tenemos que buscar una herramienta para que esto no exista. Tiene que haber más arquitectos, gente que le ponga cabeza a las situaciones. Realmente admiro a esta gente, ¿no? Pero hoy en día hay herramientas para que, en vez de estar preocupado en que se tumbe la tinta y yo manche un plano urbanístico, yo esté preocupado por realmente que esa ciudad sea mejor. Y lo mismo con los ingenieros, obviamente. Ingenieros más ingenieros y menos calculistas, computistas, dibujantes, dobladistas. Eso pasa mucho y es algo que le pierde valor. Es un poco con la filosofía que ahora le va a contar Edu de Lean también, que habla de hablar de tareas con valor y no de tareas de desperdicio. Ahora, la pregunta es el cómo. El cómo lo saben todos, porque es básicamente la definición, y esto es algo que nos lo contaron en Autodesk en Estados Unidos, que ellos básicamente lo que hicieron fue ver qué hacían otras industrias. Otras industrias no se le ocurría hacer un avión y largarlo a pista e ir ajustándolo a medida que va tratando de despegar. Bueno, eso es lo que hacemos con los proyectos, básicamente nosotros. Hacemos
poca planificación. Hoy en día tenemos herramientas para testear todo, y hablo mucho del lado de la ingeniería, y no tener que hacer túneles de viento, que había que viajar, profesores míos hacían las maquetas en escala, viajaban a Estados Unidos para ponerla en túneles de viento. Hoy hay software que lo hace inclusive con mejor detalle, y son herramientas muy potentes que tenemos que usar. Y la definición dice que hay que construir antes de construir. Eso es lo que busca esta filosofía, que tiene muy bueno. Y para darles otro ejemplo, esta es la Universidad de Nanotecnología de Stanford. Nos contaron ahí mismo que esta universidad estuvo 4 años en diseño. Es más o menos, la planta tiene 1000 metros cuadrados, ahí van a ver un interior. Y 1 año en construcción. En 1 año le dieron la llave con una tecnología impresionante para que empiece a operar. Pero 4 años en época de diseño, análisis, testeo, rediseño, análisis, testeo. Probaron ahí los riesgos. O sea, esto es más una responsabilidad. Ponemos en peligro vidas de albañiles por trabajar como trabajamos. Bien, ahí viene el modelo. Ahora los voy a dejar con Edu, que les va a contar un poco qué hacemos y cómo lo hacemos, y después voy a volver para poner en signos de interrogación si hay algo después o más adelante de BIM, a ver si Javier se tiene que ocupar en hacer congresos paralelos. Hola, hola. Bien, varias de estas cosas hemos mostrado durante el congreso. Vamos a ver un poco más qué es lo que hacemos en Edilicia. En el área de arquitectura e ingeniería desarrollamos un montón de proyectos basándonos en los conocidos reglamentos y adaptando modelos a esos requisitos que muchas veces no nos dejan diseñar como nosotros queremos. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta eso y chequeando con los modelos BIM, con todas las utilidades, diseño de opciones, la utilización de las design options, podemos ya plantearle a los clientes en distintas etapas, sin regalar nuestro esfuerzo, sin regalar nuestro tiempo, podemos presentarle a los clientes distintas etapas de detalles, como el LOD, ¿sí? Previamente qué es lo que les vamos a diseñar, para que después él tome la decisión de cuál de sus alternativas tenemos o debemos seguir adelante. Estas son casas en la ciudad de Rosario. Este modelo que también mostró Jimena en otra ponencia, muestra de que ya planteamos, diseñamos, proyectamos, pensamos en 3 dimensiones, todo, inclusive aquellos proyectos que nos vienen. Quizá utilicemos algunas herramientas de Valentín para transformar de CAD a BIM rápidamente en las próximas semanas, porque somos bastante ansiosos, inquietos y evolucionamos rápido. Este modelo está en construcción, el cliente también maneja los avances de obra como él desea, que a veces no es lo que uno quiere, pero sí nos adaptamos para sobrevivir a nuestro mercado. Como decía Nicolás, tenemos la ventaja y sentimos la realización de poder ver lo que hacemos, ¿no? Muchos hacen proyectos grandes pero quedan lejos, otros solo hacen el proyecto y tienen que ver si se juntan los fondos para poder construirlos o no. Nosotros tenemos la ventaja de que cuando nos dan todas las etapas, son de nuestra ciudad los proyectos y podemos utilizar estas tecnologías para caminar directamente las obras que hacemos. En este caso, por ejemplo, sectorizamos las obras para poder brindarle a los jefes de obra la información necesaria en la etapa de la obra necesaria, con los cómputos necesarios para sus compras necesarias el día que lo necesite. Un poco redundante la palabra, pero bueno, nos ajustamos a esas necesidades para que nadie trabaje 2 veces. Un poco eso era el concepto de Lean Construction que también transmitía en otra de las ponencias, para hacer bien las cosas la primera vez, ¿ok? Sobre todo en obra. Bueno, en este momento estamos mostrando distintos sectores divididos en worksets, en Revit, que también expresan nuestra forma de trabajo colaborativo, porque muchas veces hay mucha gente trabajando, y esto también en el Lean Construction es innovar con el diseño en el sentido de, cuando hay que diseñar, poner un gran grupo de trabajo a diseñar,
Así se descubren un montón de trabas rápido y después se ordena el trabajo para resolverlas. Bueno, ahí tenemos cómputos de un sector en particular, simplemente haciendo algunos clics que obviamente con Dynamo se pueden mejorar. Bien, acá también utilizando la filosofía IPD, aunque noté que acá en Buenos Aires y en Córdoba utilizan las siglas en inglés IPD, trabajamos junto a las inmobiliarias o los administradores de fideicomisos para ofrecerles los informes que ellos necesitan para darle confiabilidad a los clientes finales en los avances de obra. Entonces, llevamos el avance de obra real en nuestros modelos para ir guardando toda esa información, inclusive se pueden guardar con la fecha de colado de cada una de las partes de esa estructura que están viendo, y pasamos, como va a mostrar el video, a informes reales de cómo está sucediendo la obra. Es una gran responsabilidad para nosotros construir los sueños de la gente. Muchas veces limitamos las personas que trabajan en nuestro equipo de trabajo a veces se limitan a pensar de que están desarrollando un plano constructivo o están por imprimir algo o tienen que doblar una documentación o llevar la obra, pero en realidad lo que está pasando, estamos paso a paso construyendo el sueño de alguien, alguien que puso mucho, invirtió mucho para que su obra se haga realidad. Bueno, acá está en comparación el modelo con la realidad, exactamente lo construido, y se pasa a informes que nos han agradecido las inmobiliarias. No sé si sentimos orgullo por esto, es bastante básico, pero dicen en otros lados que los informes eran solamente, se hizo el piso 12, ¿no? Acá ponemos mucha más información de forma relativamente fácil. Túneles de viento. Hay varios software que analizan esto, hay varios servicios en la nube que ya se están brindando de forma gratuita para probarlos y hacer los cálculos de ingeniería adecuados para ver si se soportan las estructuras y comprobarlas a tiempo antes de construirlas. Esto facilita este tipo de cálculos y se pueden analizar etapas constructivas inclusive que muchas veces se dejan de lado y son muy peligrosas. Por ejemplo, etapas de montaje que a veces no se analizan y más de una vez se ha caído una celda de harina porque nadie consideró el viento en una etapa que no fue la final. Bueno, lo mismo con otras cuestiones de ingeniería como todo lo que es armadura. A veces integramos mucho más que un software. Acá se está viendo Sophistic, algo medio raro, es del extranjero, pero facilita bastante la realización de todo lo que es armadura y cálculos. Además encontramos que este tipo de herramientas nos sirven mucho para el área de educación. ¿Por qué? Porque como van a ver acá, se pueden analizar algunas cuestiones muy didácticamente para que la entienda cualquiera. Acá creo que, sí, en este ejemplo vamos a analizar un decalaje, que son los diagramas de momento, y ver si la armadura está cubriendo o no en las áreas adecuadas las necesidades de los esfuerzos que va a tener esa viga continua. Entonces es mucho más fácil que un alumno de la facultad entienda este tipo de gráficos dando vuelta a un modelo en 3 dimensiones que una fotocopia de un libro de 1990. Bueno, vamos a pasar. Bien, también se ha hablado en este congreso de todo lo que es programación y a nosotros nos interesa mucho y es lo que hacemos, tratar de programar la obra, simular la obra. Hemos modelado muchas veces andamios, volquetes, considerado cuál es la mejor forma de acceder a una obra que hay que construir en un segundo piso. Y estas herramientas de programación virtual nos permiten justamente construir antes de construir y detectar todos esos errores que queremos evitar siempre. También nos ayuda para que los clientes ansiosos vean el paso a paso de lo que le estamos por desarrollar. Bueno, la gente no compra lo que haces. Definitivamente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Bien, esto es importante y esto es pensar a largo plazo.
Si ustedes son cortoplacistas, esto no va a ir con ustedes, ¿no? Porque van a tratar de zafar o juntar la moneda haciendo algo que el otro necesita, pero no vas a extender tu mercado a largo plazo, porque lo que realmente convence es por qué haces lo que haces. Muchos han hablado de la ponencia de Jimena o la otra de Lean Construction de ayer y decían, ustedes realmente que transmiten motivación, entusiasmo, alegría por lo que hacen y contagian eso. Bueno, no es que nosotros dramatizamos las ponencias, sino de que realmente contamos el por qué hacemos estas cosas. Y en lo particular a mí me llama mucho la atención Lean Construction y el desafío de descubrir cuáles son las tareas de valor y las tareas de desperdicio, justamente por lo que queremos en Edilicia, que es agregar valor a la sociedad. ¿Bien? Creo que es necesario y un deber de todos, ¿sí? Multiplicar los talentos que recibimos y hacer lo mejor posible para que cualquier profesional que trabaje con nosotros realmente realice tareas de valor. Y todas esas tareas que son simplemente desperdicios, las evitemos de la forma que sea, siendo lo más creativos posibles para que eso suceda. Nuestros proyectos de distintas magnitudes, con las mismas herramientas o instrumentos para realizarlos que otros proyectos de distintas magnitudes, de distintos lugares del planeta. De esto también estamos orgullosos porque estamos a la par, ¿sí? No tenemos que esperar que llegue nada a la Argentina, ya estamos utilizando lo que pasa en el resto del mundo. Lucrecia, esto lo conoces. Esto es el Canal de Panamá, el segundo. Bien, algo más. ¿Cómo trabajamos? Área tecnología. Acá estoy en desacuerdo con algunos ponentes. BIM no es el futuro, es el presente. BIM, este gráfico lo mostramos ya. Creemos que BIM está dentro de Virtual Design and Construction, que es algo más, que se complementa con esta nueva forma de contrato, de traer todos los actores lo antes posible a las decisiones, a los desarrollos, a la construcción, que es IPD. Y Lean Construction, esto de pensar todo el tiempo en cómo mejorar y evitar las tareas que no generan valor. Así trabajamos nosotros. Con esto en mente, cada uno de los días que nos levantamos para sumar en Edilicia. Y estas son algunas de nuestras herramientas. Esta es una de las oficinas de nuestra empresa, particularmente la mía. ¿Y cuál es la herramienta acá? Esto es un laboratorio de ideas con mucho pizarrón, con proyectores, computadoras. Pero ¿cuál es la herramienta acá? Por acá pasa mucha gente, muchos equipos de trabajo, muchas comunidades. Inclusive empresas que nos contratan, también las invitamos a kick-off meeting, hasta a veces Scrum, no sé si lo conocen, otros métodos de trabajo. Las herramientas que muestra esta foto son creatividad, diseño, pasión, ingenio, colaboración. Está muy bien diseñada, la diseñadora está también escuchando esta ponencia. Bien, más herramientas, nubes de punto, acá van a hablar de eso. Para desarrollar, por ejemplo, en este caso, Persuade Models, ¿sí? Para poder conseguir los fondos, para poder hacer realidad los sueños de todos los integrantes de este club, particularmente de rugby y otros deportes de la ciudad de Rosario. Entonces, teniendo eso en mente también, damos lo mejor de nosotros para poder llevar adelante ese convencimiento de inversores, bancos, etcétera, que puedan hacer la ampliación de este club. Esta es una de las sedes, es bastante céntrica, está a 2 cuadras de la terminal de ómnibus de la ciudad y bueno, utilizamos muchas herramientas. Y también nuestra forma de trabajo y cómo trabajamos es no casarnos con ninguna herramienta en particular. Si hoy mostramos Lumion y hoy decimos Lumion es lo mejor porque precio-calidad, rapidez, y me escuchan a mí decirlo hoy y dentro de 2 meses sale, no sé, se fomenta Stingray, que es un proyecto beta de Autodesk, me van a encontrar en la próxima ponencia dentro de 2 meses diciendo,
me equivoqué hace 2 meses, dije que Lumion era lo mejor, ahora Stingray es lo mejor, usemos Stingray por esto y por lo otro. Entonces, realmente no casarse con nadie, tratar de estar a la vanguardia es muy importante, sobre todo en esta época que todo sucede tan rápido, ¿sí? Nos gusta transmitirle a los alumnos de nuestra área de educación, cualquiera sea su edad, de secundaria hasta universidad o posgrado, que lo que tienen que aprender es a aprender, ¿sí? No que tienen que estudiar algo en particular. Yo sé que va a haber siempre especialistas, pero el especialista tiene que ser especialista en su conocimiento y no casarse con alguna herramienta en particular. ¿Bien? Bueno, algo de esto también se mostró hoy, la utilización de realidad virtual, pero sobre todo la herramienta que estamos desarrollando, pensando, leyendo, es las estrategias para comprender al cliente y que el cliente nos comprenda. No se queden solamente con el uso de algunos lentes o celulares o el Oculus o el que saque Google, sino de acá lo que tratamos de mostrar de cómo trabajamos es la estrategia para que el cliente nos comprenda, que los requisitos queden escritos, que entienda lo que nosotros estamos por construir o proyectar. ¿Bien? De eso se tienen que quedar para poder hacer realidad los sueños de esas personas. Y a esto también apostamos. Esto un poco más avanzado, pero siempre estuvimos pensando, porque somos bastante gamers, nos gusta la PlayStation, nos gustan los juegos y nacimos en una etapa donde, bueno, mi primer computadora fue una 386 y ya ejecutaba jueguitos tridimensionales como el Wolfenstein y era muy entendible para dónde tenía que ir y para dónde no y dónde estaba el comedor o dónde tenía que rescatar un rehén en el juego. Y era fácil de comprender y entender y esto se puede utilizar hoy en día de forma gratuita. Esto es relacionar Revit con Unreal. Unreal es un juego en primera persona muy avanzado. ¿Y qué tienen los juegos? Tienen motores de visualización muy rápidos. ¿Quién no se ha quejado de Revit 2012-2013 y la lentitud que tiene en hacer un Orbit, ¿no? Bueno, se ha mejorado mucho en el 2016, pero sin embargo, esta interactividad que te brindan los juegos y mandarle esto al cliente mediante un link web y decirle, bueno, a ver, para mañana me tenés que definir los colores de los muebles. Y él usa flechitas y clics. Entonces, a esto estamos apostando y como les digo, por ejemplo, Unreal ya liberó sus motores, ¿sí? Y se pueden aprovechar. Hay que poner un poco de cabeza, pero ya se pueden aprovechar, ya están los tutorials, está la documentación, hay que dedicarle tiempo y hacerlo. No quieren utilizar utilizan Stingray, se anotan en el Beta Project, o utilizan Unity, que también se usa para muchas más cosas. Pero invirtiendo en esto, vamos a ahorrar el desperdicio de tiempo que nos pasa continuamente en ese cliente que cuando ve parte de su obra construida, no, pero yo este espacio me lo imaginaba más amplio, no, yo no quiero que esto esté acá, yo quiero que la luz esté del otro lado y hay que hacer información, cambiar instalaciones eléctricas. Entonces, esas cosas son las que podrían evitar estas tecnologías. Y además son mucho más divertidas. Y también esa es una herramienta importante, disfrutar lo que hacemos en Edilicia. Y como uno de los últimos ejemplos, les muestro algo que se hizo en una semana, rápido, también por un pedido del cliente, que bueno, acá ven un escritorio que nos armamos en la casa a la que fuimos, que está en una barranca en la zona puerto de Villa Langostura. Tenía mala vista la oficina. Bueno, drones, ¿sí? Los escáneres que han visto tienen su costo. Las chicas recién decían que era una de las desventajas. Probablemente reciban nubes de puntos del extranjero. ¿Por qué? Porque los escáneres están arriba de los $100.000. Un dron ya lo pueden conseguir por $1.000. Y van a ver que se pueden hacer algunas cosas útiles con el dron, como por ejemplo acá, analizar y satisfacer al cliente en que no quería caminar por estas escaleras cuando bajaba del auto de su supermercado. Entonces esta casa que quería poner en alquiler, quería facilitarla para todos y rápidamente se puede diseñar con una vista aérea cuál era la conveniencia de un camino que acá mismo en esa semana, el segundo día, ya una máquina lo estaba ejecutando. Rompimos acá con algunas cuestiones
BIM de primero organizar bien las tareas, pero bueno, el cliente quería lo que quería. Acá ya se desarrolló una volumetría y se empezaron a analizar con el dron vistas de lo que sería un cuarto piso. Entonces se puede poner el dron a la altura de la terraza desde la que se va a ver y qué se va a ver desde esa terraza para ver si era el mejor lugar para el balcón. Bueno, y esto que también se puede llevar a Revit, acá les muestro uno de los primeros pasos, que es utilizar Recap 360, y esto es foto a 3D. Con el dron le das vuelta a un objeto, sacás fotos, y Recap entiende y genera mesh, superficies de triángulos alineadas para poder continuar con lo que el cliente quiere, que es diseñar esto, y como no podemos estar en Villa Langostura, nos trajimos Villa Langostura a Rosario. ¿Bien? Bueno, este proyecto lo tenemos que continuar, esto fue hace 2 semanas solamente, y el objetivo era poner esto en alquiler rápidamente para que se utilice esa plata, entre otras cosas, para el proyecto que tenemos que realizar. Bien, vistas panorámicas del dron. Siempre estar a la vanguardia, siempre anotarse en foros, en blogs, también es de nuestra tradición para poder ir descubriendo estas cosas, ¿no? El dron que compramos es de lo mejor que hay internacionalmente y la herramienta que se utilizó para eso fue la investigación, cosa que hacemos continuamente. Eso fue. ¿Cómo trabajamos? Bien. Bueno, quiero cerrar un poquito la charla, venimos muy bien de tiempo, Edu, con la responsabilidad social empresaria. Yo pienso que, como les hablaba al principio, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en lo que hacemos. Manejamos un trabajo que tiene un gran volumen y un gran riesgo. Y por ahí esta frase está muy buena, que dice que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y hoy en día vale mucho porque los cambios son cada vez más rápidos. Y esto lo dijo Darwin. Así que no estamos hablando de un profesional, un ingeniero electrónico de hace 2 años. Esto ya está pensado. A raíz de esto, yo les voy a contar en formato de historia lo que está pasando en base a datos estadísticos. La población mundial viene en un crecimiento lineal, el cual va a llegar casi, esto está en la unidad es 11.000 millones de personas, pero la población urbana está creciendo cada vez más rápido. Fíjense que de 4.000 millones de personas, para el año 2050 van a ser 7.600 millones de personas las que van a estar viviendo en una urbanización. ¿Esto qué implica? Que tenemos que albergar a 3.600 millones de personas más. Bien, yo estoy hablando de esto porque nosotros somos responsables de hacerlo. Ahora, esto significa medio planeta actual más, viviendo solamente en zonas urbanas. Ahora, hay una realidad. Ustedes me dirán, y bueno, sí, pero si nosotros lo pensamos prácticamente para llevarlo a cuánto tenemos que construir para hacerlo, tomamos una familia tipo, que la albergamos en un departamento de 2 dormitorios, que básicamente esto va a dar un edificio de 60 departamentos. Vamos a hacer la hipótesis de que hacemos edificios de 60 departamentos, mejor dicho. Y esto implica que vamos a tener que construir 15 millones de edificios más. 15 millones de edificios más de lo que estamos construyendo, o sea, de este ritmo a como venimos construyendo. Esto es lo que hablo, no más de los que hay hoy, más de lo que venimos haciendo con la tendencia que venimos hoy. O sea, necesitamos construir mejor y más rápido. Esto para compararlo. El ritmo necesario es de que empiecen 1.170 edificios más de los que empiezan ahora
por día. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuánto empiezan ahora? Bueno, ritmo actual aproximado, sacado un dato de Naciones Unidas, fue este. Hoy en día empiezan 550 edificios por día. ¿Está bien? Tenemos que hacer 1170 más. O sea, el ritmo lo tenemos que triplicar. Ahora, ¿qué pasa si no lo triplicamos? Si no lo triplicamos, empieza a pasar esto. Los alquileres explotan, en cualquier parte del mundo lo pueden ver. La gente no puede con los sueldos básicos comprar un departamento, a veces le cuesta alquilarlo. Y además se urbanizan igual. La urbanización existe y pasa, aunque nosotros la planifiquemos o no. Esto es la India. Esto es Río de Janeiro. Y esta imagen ya la conocen. Entonces, esto pasa y nosotros tenemos la responsabilidad de que la población urbana viene en crecimiento y necesitamos construir más rápido y mejor. Ahora hay algo peor inclusive que esto. Esta es una imagen, y ahí hago un poco personal la charla porque me tocó muy de cerca, un muy amigo mío falleció en la explosión de calle Salta, no sé si la habrán escuchado, en Rosario, en la cual colapsó un edificio totalmente. Básicamente yo le dije que no a mi amigo de ir a comer ahí mismo esa misma noche. Al otro día a la mañana pasó esto. Pero lo peor de todo esto es que mientras yo esperaba noticias de los rescatistas, cuando nos informaban cómo estaban trabajando, yo me sentí muy responsable de lo que estaba pasando. Los rescatistas nos informaban de que estaban buscando a la gente con los planos municipales. Cuando buscaban a la gente con los planos municipales, se encontraban con que iban por un lado, hacían un túnel y se encontraban con tabiques de hormigón gruesísimos que no figuraban en los planos porque la obra se había hecho totalmente diferente a los planos que había. Entonces se perdió un montón de tiempo y tenían que ir y cambiar la estrategia y así, y eso era por lo que se perdía tanto tiempo. Y yo, a ver, con esto no quiero decir de que hubiese estado vivo mi amigo Maxi si se hacía de otra manera, pero me sentí muy responsable de cuando yo mismo presentaba esos planos municipales que después no eran muy parecidos o el conforme a obra pasaba porque la municipalidad no lo exigía, etcétera, etcétera. Ni hablemos de que esto, y como verán la versión del Windows se podría haber hecho, porque esto es bastante viejo, yo tampoco pedía tanto, o sea, que se haga una simulación y a partir de eso, pero mínimamente que la información que tenían haya sido certera porque dependíamos del olfato de perros solamente, en un edificio que habían hecho profesionales como yo. ¿Cómo? Así nomás. Y eso era una de las cosas que por ahí me indignaban. Y ahora, por ahí volviendo a la charla, yo digo, bueno, sobre todo esto, ¿existen soluciones para que alberguemos a todas esas personas, para que trabajemos mejor? Bueno, yo lo pongo en signos de pregunta porque al final quizá les diga cuál es la solución, pero al principio les voy a plantear varias alternativas de las que estuve viendo y me parecen interesantes. Obviamente es cambiar los métodos constructivos, ojalá todos hayan visto este video que les voy a mostrar, pero una primera solución tiene que ver con algo que pasó en China, ojalá este video es muy famoso, quizá lo hayan visto. Esto encima debe tener ya unos 6, 7 años, pero van a ver en tiempo real la construcción de un hotel de aproximadamente eran 500, 600 metros cuadrados de planta en China, el cual, es el primer número que ustedes ven ahí, que ahora va por 14, 15, son horas. A esa velocidad, con estos métodos constructivos, ellos construyen. Se van a fijar ahora que el reloj se va a pausar cuando termine la estructura y va a empezar otro reloj al lado cuando empiecen los cerramientos. Obviamente esto requiere un estudio previo muy grande, esto es todo pretensado y después ensamblado, esto es toda una metodología de ensamble en sí, no tiene mucha construcción, no tiene nada básicamente de construcción húmeda, como lo que usamos nosotros. Fíjense que acá en 46 horas hicieron la estructura y ahí van
poquito atrasado, van en 78 y todavía no terminaron el cerramiento. Bueno, más allá de que obviamente esto no contempla instalaciones y otras cosas, pero en 90 horas esa torre quedó parada de esa forma. A ver, lo digo bastante seguido, esto no pasa porque son chinos y nada más. Es porque toman las cosas muy en serio, estudian y básicamente usan su profesión para darle un valor agregado a estos métodos constructivos que aportan. Una segunda solución para este gran problema puede ser el diseño paramétrico. Ahora, les voy a mostrar un video. Yo estoy en contacto con esta persona, ojalá también lo hayan visto. Este es un diseño de un edificio en el cual, se los tiro así como título, después lo explicamos mejor, pero el arquitecto de este edificio fue una computadora. Y después vamos a discutir un poco más sobre eso, porque lo que se hizo fue, este es un programa de iteración, se llama Galápagos, acá está Grasshopper, muchos lo deben conocer. Lo que se hizo fue introducir a toda esta metodología de software variables para que, por ejemplo, se diseñe la planta baja en relación a cercanías con paradas de colectivo, de subtes, se le dio una superficie máxima. Acá va a empezar a hacer lo mismo con la planta alta, pero ya las condiciones son otras. Quizá priorizo vistas en la planta alta. Vuelvo a los programas de iteración. A partir de ahí, el programa va a tirar un montón de resultados posibles y piso por piso, desde el nivel 0 al nivel 57, este proyecto es en Seattle, creo, va a ir iterando y buscando el mejor lugar para la condición que yo le ponga. Esa es una de las, ya van a ver en el gráfico, las tantas soluciones de iteración que el programa le dio, solamente cargando condiciones en particular. Ahí, bueno, hace la extrusión del proyecto, ahí están todas las posibles soluciones. A partir de estas soluciones, obviamente se requiere alguien que haga gráficos, empiece a analizar costos-beneficios en base a un montón de cuestiones. Necesita mucha cabeza esto, pero el programa va avanzando con el diseño. Y acá se pone un poquito mejor. Empieza a diseñar plantas. Primero la distribución del palier en base quizá a la cantidad de metros cuadrados que necesito. Ahí son muchos requerimientos de los inversores. Cuando dicen, bueno, necesito tantas unidades y se venden unidades más chicas o más grandes. A partir de ahí hace la distribución de lo que yo busque y se mete dentro del departamento y dice, bueno, si iteré para tener la mejor vista en cada planta, ahora tengo que iterar los espacios internos de los departamentos para tener la mejor vista en cada uno de los departamentos. Entonces, el programa, esto es en una iteración, llamémosle gráfica, y todo paramétrico, va a ir buscando esto y consiguió el resultado en el cual, ahora sí les digo que era mentira que el arquitecto fue una computadora. El arquitecto fue el que le puso cabeza a los resultados que dio este programa. Parece un poco fuerte y siempre vienen por el lado de cómo puede ser que una computadora sea el arquitecto. No lo fue. Lo que pasa que fue una herramienta tan potente que a veces si alguien se confunde y piensa de que la computadora fue el arquitecto, es porque realmente sus tareas de arquitecto las está haciendo mal. Está haciendo tareas de una máquina. Lo que hay que saber hacer es interpretar resultados. Eso es lo que hay que saber hacer. Después las máquinas, a raíz de todo esto, que Valentín nos lo explicó mucho mejor que yo, es una gran herramienta para que esos resultados yo lo tenga inclusive muchísimo más rápido. Pero no es una amenaza ni mucho menos. Bien. Ahora viene lo más gracioso de todo. Esta persona se llama Nate Holland, vive en Seattle, yo estoy en contacto y esta fue su tesis para recibirse de arquitecto en una especialización de diseño computacional o algo por el estilo que ellos le llaman. O sea, él inclusive cuando se recibe, una empresa que se llama N_J, que es un estudio muy grande, lo contrata automáticamente así, no tuvo que ni armar el currículum. Lo buscaron, le dijeron, hizo esta tesis, venga para acá. A partir de ahí. Bien, cuando hablé con Nate le dije, Nate, dame algo más de información para mostrar. Y me dijo, genial, tomá, te paso este video, mostralo, lo estamos armando en el estudio. Este es un edificio sin sombra. ¿Un edificio sin sombra? ¿Qué?
Sí, tomá, este es un edificio sin sombra que estamos haciendo desde el proyecto y se va a hacer en Londres. Bien, no entendía nada yo. ¿Cómo un edificio? Transparenta poco, hace sombra igual. Bueno, van a ver cómo, también usando diseño paramétrico, estamos hablando de eso, había requisitos en Londres de que en una parte del pueblo, acá de la ciudad, no se podía construir un edificio porque había unos espacios abiertos comerciales los cuales no querían que esos espacios queden a la sombra de los grandes proyectos. Entonces, este era el lugar en donde no podía tener un lugar oscuro. Entonces, ¿qué diseñaron? Bueno, dijeron, hagamos 2 edificios, los cuales uno va a hacer esto, va a reflejar los rayos del sol para generar, cuando vaya haciendo la sombra del otro edificio, como lo ven, vaya dándole luz a ese espacio, inclusive que tenga una absorción de energía para que esto de acá abajo no sea un horno, básicamente porque eso es lo que iba a pasar si refractaba de esa forma. Entonces, este espacio comercial logró tener, en realidad, un 60% menos de sombra que si le hubiesen puesto una torre ahí. A raíz de eso, en Londres aprobaron este proyecto. Ahora vamos a ver si lo construyen o no, pero desde Seattle estaban haciendo esto. ¿Qué implica esto? Yo lo veo como una herramienta para que el tipo que tuvo la idea haya podido materializar esto utilizando diseño paramétrico, que estudiar en todos los casos, en todas las épocas del año, el sol para ver si realmente eso pasaba, hubiese sido imposible de hacer si no hubiese habido una herramienta de esta. Entonces, ahí es donde lo veo como un valor agregado muy grande al arquitecto y al dueño de esta idea. Ahora voy un poquito más adelante. Esto está en desarrollo, pero se empezó a hablar de diseño genético. ¿Qué es diseño genético? Diseño genético habla de relacionar un poquito más el diseño a la naturaleza. Autodesk está con el proyecto Dreamcatcher, que es bastante parecido a la tendencia de diseño genético, por eso lo puse, y trabaja con iteraciones de acuerdo a datos que uno le vaya poniendo o vaya necesitando. Esto es una plataforma lunar, la cual para una empresa le encargó, y como tenían condiciones de ingeniería llevadas a que, por ejemplo, la gravedad era diferente, necesitaron que un programa itere posibles soluciones para ver cuál era la mejor. Entonces, a partir de ahí, pudieron diseñar esto. Esta es la moto eléctrica más rápida del mundo, lo mismo. Pusieron condiciones de fuerza, y esto en trabajos de ingeniería que hubiese sido muy difícil encontrar soluciones. El programa iteró en las posibles variables de esta parte de la moto. Pero esto fue lo que más me llamó la atención. Google se metió un poquito con la industria de la construcción a raíz de un proyecto que empezó llamándose hace varios años Google Genie, y después lo diversificaron en varias áreas y le pusieron de nombre Flux. ¿Qué es Flux? Flux hasta ahora tiene 2 herramientas. Una que todavía no se lanzó, que vamos a ver un poquito de eso. Y la primera que tiene que ver con esto. Esto es el Infomapa de Rosario. Creo que acá en Buenos Aires usan más esto. Y tiene que ver con una herramienta que permita inteligentemente cargar todas las condiciones de reglamento de edificación y código urbano adentro del mismo mapa, para que un arquitecto no tenga que estar perdiendo el tiempo revisando condiciones o yendo a corregir cosas. Este proyecto ya se puede usar si entran en Flux Metro, que es como se llama. Este proyecto está en la ciudad de Austin, Texas, todavía como piloto, y lo que hace es analizar las zonas primero, fijarse si esto es una zona de determinadas alturas, si tiene condiciones, por ejemplo, de visibilidad respecto al Capitolio, si tiene, ahí, como ven, hay un agujerito porque acá hay un árbol patrimonial, etcétera, etcétera. Y lo que empieza a hacer el programa, analiza los usos, residenciales o no,
Y el programa inteligentemente empieza a ver cuál es el potencial de cada uno de los terrenos de la ciudad casi automáticamente, con un par de clics. Inclusive ya eso mismo se estudia hacia soleamientos. Bueno, si alguno lo habrá visto, estudia, bueno, acá está estudiando los usos. Estudia las métricas, tiene planteado el FOS, el FOD, absolutamente todo cargado, inclusive el entorno de la ciudad para que uno, acá está haciendo un asoleamiento en esta etapa. Y a raíz de eso, bueno, acá abajo están las métricas, inclusive para que nadie se quede con ninguna duda, cuando hace clic en alguna de las métricas lo lleva al reglamento de la ciudad y le dice en qué punto está esa condición para ese terreno, como para que no quede en duda y no sea una mala interpretación del software o lo que sea. Analiza excepciones, hay excepciones, quizá acá los haya, no lo sé, excepciones pagas para que las alturas en determinadas zonas sean mayores, y hasta inclusive habla de tasaciones aproximadas de los terrenos y condiciones legales y quién es el dueño. Este es el avance que quiere hacer Google con lo que es urbanismo. Pero el proyecto número 2 de Flux tiene que ver con cuando esto esté desarrollado, ¿qué hacemos con esto? Y ahí empieza Google a tener una tendencia nueva, que es a decir, no diseñemos más edificios, diseñemos semillas. ¿Cómo es esto de diseñar una semilla? Ellos lo basaron mucho en la naturaleza y lo basaron principalmente en un árbol que se llama ciprés. El ciprés es un árbol, es como varias especies de árboles, que de acuerdo en dónde se plante va a tomar distintas formas, tanto de sus raíces como del árbol en sí, para buscar el agua, para buscar el sol. En determinadas zonas de mucho viento son más bajos, en otras son más altos. Este es un ciprés y este también. O sea, va viendo cómo cambia mucho el árbol de acuerdo a dónde esté. Bueno, a Google se le ocurrió la idea de decir, diseñemos semillas, hagamos lo mismo en la construcción. Nosotros diseñamos la semilla y de acuerdo a dónde esté, vamos a poner esa semilla y ahí van a hacer el proyecto que nosotros queremos. ¿Qué implica esto? Ahí lo voy a mostrar en un video, es lo poco que se vio de esto, pero cada vez viene avanzando más. Acá van a ver un proyecto, el cual tiene un análisis, pese a que la volumetría parece no más que un SketchUp, tiene un análisis muy grande de las condiciones que se requieren desde térmicas hasta en cantidad de locales, hasta pasando por costos, pasando por distancias a recorrer. Todas las condiciones son llenadas a priori en el programa para que, inclusive tiene estas solapas que se ven acá, acá hay una de costos, hay una de instalaciones. El proyecto lo va adaptando el programa y lo va haciendo inteligente. ¿Para qué? Para que en el momento, ahí van a ver, creo, ahí va a pasar a la parte de, bueno, ahí van a ver esto, miren. Necesitan, en este caso, de este proyecto, tanta cantidad de unidades habitacionales. Y están modificándolo y automáticamente cuando lo modifiquen se va a regenerar, por ejemplo, los espacios transitables, los puentes en común de estas 3 torres. Entonces, lo que empieza a pasar es que el modelo empieza a ser un poquito más inteligente, empieza a pensar por sí solo en base a las condiciones que nosotros querramos. Pero lo mejor es esto. Lo que va a hacer ahora acá es cambiarle la dirección. Le va a poner otra dirección a este mismo proyecto con estas mismas condiciones. Cuando esta dirección cambie, miren lo que pasó en el proyecto. Cambió. ¿Por qué cambió? ¿Se acuerdan de la primera herramienta? Bueno, en este terreno hay otras, por ejemplo, condiciones de altura. Entonces ese proyecto se tuvo que acomodar, y fíjense ahí lo volvió a cambiar de terreno, y el proyecto cambió también para acomodarse a las condiciones, a los códigos y a los reglamentos de ese nuevo terreno. Ahora, a esto está apuntando Google. Inclusive a mí me llamó mucho la atención porque entré en la página y vi esto. Esto es Flux. Si lo querés probar, te anotás en una lista de espera.
Y fíjense los logos, Excel, Grasshopper, Dynamo, Revit. Ellos lo que están queriendo hacer, y acá lo ven bien, es usar Flux para intercambiar información entre Excel, Grasshopper, Dynamo y más vía la web. Esto es lo que está apuntando Google. No sabemos cuándo lo va a alargar y si lo va a alargar, porque todo está en una etapa beta, pero esto tiene que ver con esta filosofía que tienen ellos nueva de un diseño genético. ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Funcionará? ¿No funcionará? La verdad, no lo sé. Me gustó mucho para contarlos porque yo creo que también es nuestra responsabilidad saber lo que pasa, más allá que estemos de acuerdo, pensemos que vaya a funcionar o no. Tenemos que estar atentos a lo que pasa y más cuando a mí me sorprendió que se mete alguna empresa muy grande en todo esto. Ahora sí, yo creo que después de todo esto que les dije, que puede ser todo mentira o puede darse, yo creo que esta sí va a ser la solución real a todo esto. Yo creo que la solución a todo lo que tenemos, BIM, diseño genético, paramétrico o lo que sea, es ustedes, nosotros. Esa es la solución. Si nosotros pretendemos quedarnos sentados esperando a que alguien nos dé la herramienta para hacer nuestro trabajo, ahí es donde estamos fritos. Yo creo que la solución real está en que nosotros seamos los que nos pongamos en el primer lugar de la fila a exigir, a imponer nuestra forma de trabajo, a ver qué es lo que hay dando vueltas y a tomar lo mejor de eso. Yo creo que el único consejo que le doy de todo esto es no me crean nada de lo que dije y básicamente investiguen ustedes. Lo que trato de hacer por ahí en esta charla es decirle, ustedes son los responsables de albergar esas 3.600 millones de personas. Vean cómo. No nos quedemos esperando así, che, a ver si Google soluciona el problema. No, eso no puede pasar, ni Autodesk, ni Graphisoft, ni nadie. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, básicamente creo que la solución está acá. Ojalá alguno de ustedes creen el nuevo Revit en el 2020. Muchas gracias, nada más.